Casa Amistad y Restauración. Casa Amistad y Restauración es una asociación civil legalmente constituida. Nace del corazón de Dios para alcanzar a las personas que sufren y tienen problemas con su manera de beber y por el consumo de drogas. El método es Jesucristo, que trae libertad a los cautivos. Nos basamos en la palabra de Dios que nos dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, pues es lo que nos dice la palabra de Dios, y pues bueno, el día de hoy me toca compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre a ti, Señor. Queremos poner ese tiempo en tus manos. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones. Amado Dios, te doy gracias por cada uno de los varones que está en esta casa. Gracias, amado Dios, por lo que estás haciendo en ellos, por lo que seguirás haciendo. Padre, te pido por cada uno de sus familiares, por cada familia aquí representada, mi Dios y mi Señor, que seas tú en sus vidas, mi Señor, que seas tú quien les impacta. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues cada momento, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, le preguntamos al Señor de qué vamos a hablar, de qué tenemos que hablar. Y yo sé que puedes decir, pues de Dios, ¿no? ¿De qué otra cosa podemos hablar? Si estamos en un centro cristiano, en una casa cristiana, pues vamos a hablar de Dios. Y ciertamente tenemos la palabra, y el Señor nos habla, o sea, por medio de su palabra. Pero fíjate que pedirle al Señor que Él se manifieste en nuestras vidas, que Él nos hable, es un compromiso. Vamos allá a la palabra de Dios, al libro de Gálatas. Si alguien no tiene una Biblia, puede levantar su mano y ahí nuestros hermanos les prestarán alguna. Gálatas capítulo 1, vamos a leer el versículo 10. Ya estamos ahí, cuando estés ahí me dices amén. 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 Gálatas 1:10. Nos dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es algo que a nosotros nos compromete. Cuando el Señor te pone a predicar la palabra, tienes que buscar siempre agradar a Dios. Porque si buscas agradar a los hombres, pues entonces Dios no tiene nada que ver ahí. Y Pablo dice, ya no soy siervo de Cristo. Y la palabra siervo se traduce como esclavo. Dice, ya no soy esclavo de Cristo. Y él se consideraba esclavo del Señor Jesús. Esclavo de Cristo. Entonces entender todo esto, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, es importante. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida? Y esto es importante. Si tú eres hijo de Dios, bueno, pues tienes que escuchar la voz de tu Padre. Es importante. Vamos ahí a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Okay? 1 de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural, estamos hablando de una persona que no es hijo de Dios, que él no conoce a Cristo. Aunque diga que es cristiano, si nunca ha tenido esa relación con Dios, nunca le ha pedido a Jesús que entre en su corazón, pues no es hijo de Dios. Él puede decirlo, pero la Escritura nos dice que no. Dice otra vez, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Locura. Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Él no las puede entender. Un hombre natural, un hombre normal, vamos a decirlo así, que nunca ha conocido de Cristo, no puede entender las cosas de Dios. Y precisamente pedimos al Señor que Él hable a nuestras vidas. Que Dios sea quien impacte nuestras vidas.
Y pues hoy vamos a ver la palabra de Dios a un personaje que nos habla la Escritura de lo que Dios pudo hacer con él. Y si Dios ha podido hacer esto con este varón, pues lo puede hacer contigo. Eso es de eso se trata la Escritura, de que nosotros nos identifiquemos con cada uno de los personajes o con algunos de ellos. Y pues bueno, vamos al libro de Jueces. Te voy a hablar de Gedeón. Jueces capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 al 6. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acamparon contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces nos habla aquí la palabra de Dios, cuando nos habla de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, el pueblo bendito de Dios. Entonces no puedes entender o no cabe en nuestra mente cómo es posible que un pueblo que sea la nación de Dios, un pueblo que es escogido por Dios, ahora esté viviendo estas situaciones. Que vengan los de Madián, que vengan los amalecitas y que los despojen de todas sus cosas. Eso nosotros lo podemos entender si vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos a estar viendo varios textos de la Escritura, así que hoy vas a darte un tour por la palabra de Dios. ¿Sí? Éxodo 19, 5 dice la palabra de Dios: ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardan mi pacto, esto lo está diciendo el Señor, ustedes serán, ¿qué dice? Mi especial tesoro. O sea, Dios diciendo que una nación, que un pueblo es su especial tesoro. ¿Puedes imaginar eso? O sea, el gran tesoro de Dios, lo más grande que Dios puede considerar, o entre las cosas grandes que Dios considera, es una nación, son personas. Dice, ustedes serán mi especial tesoro. Y esto es hasta nuestros días, esta promesa es hasta nuestros días. Vamos a entender. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el versículo 6, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta promesa es para el pueblo de Israel, y el Señor se gozaba con el pueblo de Israel, y el Señor como Padre, cuando veía que el pueblo de Israel se presentaba en algún lugar, mostraba la gloria de Dios. Pero ahora estamos viendo que el pueblo de Israel es despojado de lo que Dios le ha dado. Cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que Dios a ellos les dio mucha riqueza, Dios les dio mucho poder. Pero si volvemos ahí al texto que iniciamos en Jueces 6.1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. Esta es la situación. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y nosotros debemos tener presente siempre que nosotros, cuando decidimos hacer algo, lo hacemos delante del Señor.
A veces creemos que mientras el pastor no lo sepa, los líderes, ¿verdad? Los padres de familia, mientras ellos no lo sepan, creemos que ya nos salvamos. Pero si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que los ojos del Señor están sobre ti. El Señor te está mirando. En cada una de tus decisiones, el Señor sabe, ¿verdad?, lo que hay en ti. Entonces, podemos ver acerca de este pueblo, de esta nación, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué es hacer lo malo? Porque hemos visto a la gente decir que hacen lo bueno. Hay gente que dice: yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, y se jacta de hacer lo bueno. Pero en la Escritura, en Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, tú no puedes decir que eres una persona buena. Eso lo pueden decir otras personas de ti, pero tú no. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, nos dice ahí en Proverbios. Sin embargo, nos damos cuenta que la gente ahora, las personas ahora buscan de Dios, ahora son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, pues aquí está el pueblo de Dios, aquí están los hijos de Dios, y se entiende que nosotros tenemos que hacer lo bueno. Sin embargo, la Escritura nos dice que no siempre hacemos lo bueno, que muchas de las veces nos gusta el mal, y el Señor te lleva, te levanta, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios, a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. ¿Estamos allí? Segunda de Pedro 2, 22. Amén. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra de Dios: pero les ha acontecido, les ha sucedido, les ha pasado lo del verdadero proverbio. El perro, ¿qué dice? Vuelve a su vómito. Vuelve a su vómito, y la puerca lavada A revolcarse en el a cielo. revolcarse en el cielo. El pueblo hace lo contrario que dice la palabra. Y aquí nos dice el Señor en la palabra, aquí sucede lo del verdadero proverbio. El perro, si lo has visto, vomita y luego se vuelve a tragar el vómito. La puerca lavada, la lavan, la bañan, la puedes perfumar, pero cuando ve el charco, se va a ir a revolcar ahí. Esa es su naturaleza. Y es lo que nos dice el Señor. ¿Y cómo podemos entender que alguien que ahora ya es hijo de Dios, que camina en la dignidad, que Dios lo ha lavado, lo ha santificado, le ha dado un lugar de dignidad, quiera volver otra vez a lo mismo? ¿Cómo puedes entender que alguien quiera regresar otra vez al lodazal, a la mugre, a la porquería? Lo cierto es que el cuerpo no solamente se revuelca en el lodo. ¿Dónde más se revuelca? Y en el estiércol, en su sociedad, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Y si tú eres un hijo de Dios, se entiende que no tendrías por qué regresar nuevamente a ese lugar. Se entiende que no tendrías por qué volver a lo mismo. A veces es grato cuando vemos a una persona que llegó sucia, que llegó mal a la casa de restauración, y la vemos ahora sí peinadita, bañadita y hasta perfumadita, y gloria a Dios, ¿no?, por su vida. Pero al poco tiempo, otra vez, y dice: sucedió lo del verdadero proverbio. Y el pueblo de Israel hacía esto. El pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor. Imagínate al padre cuando llega el hijo. Nos dice en la parábola, ¿no?, del hijo pródigo, que cuando venía el hijo, el padre lo vio a lo lejos. O sea, el hijo todavía no llegaba a su casa, pero el padre lo vio a lo lejos. Dice, corrió y lo abrazó y lo besó y dijo: rápido, cámbienlo, póngale un anillo en sus manos, póngale unas sandalias, hagamos fiesta. Y el padre gozoso por su hijo. Y esto nos habla Jesús, que este es el padre. Y de repente otra vez ese hijo se vuelve a la porquería. ¿Cómo queda el corazón del padre? ¿Cómo crees que queda el corazón de Dios cuando te regresas al mundo? Ah, pero todavía borracho, todavía alcoholizado, dices: soy hijo de Dios y te voy a predicar la palabra, te voy a enseñar las escrituras.
porque hasta eso creemos que podemos hacer. Y fíjate que el pueblo de Israel tenía la bendición, pero aquí el Señor se apartó de ellos. Hay veces que a mí me habían predicado un Dios que todo era misericordia, y que ahora, como estamos bajo la gracia, puedo vivir todas las bendiciones de Dios. Bueno, tendríamos que escudriñar la Escritura para poder entender todo esto. Dios nos ha santificado, nos ha dado un lugar de dignidad, pero parece ser que no nos agrada ese lugar y volvemos como la puerca lavada al cieno, a la basura, a la suciedad. Un día predicamos que somos libres, que Dios me ha cambiado, y después otra vez en la misma situación. ¿Qué ha pasado? El hombre tiende a hacer el mal. El pecado le agrada, el pecado le fascina, aunque sabe que dura poco y pagará una consecuencia terrible. Cuando una persona decide volver al mundo de las drogas, del alcoholismo, él sabe lo que le espera. Él sabe que no va a poder frenar. Nada más necesitas una y después no sabes dónde va a parar toda la situación. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué, si yo sé lo que viene, por qué decido dar ese paso nuevamente? Tendrá que pagar una consecuencia terrible. El pueblo de Israel tenía la palabra, tenía por lo menos el Pentateuco, y esto era suficiente para obedecer a Dios. Tú tienes toda la Biblia para saber qué es lo que le agrada al Señor. Hay veces que sabemos qué le agrada, pero no lo hacemos. Y esto lo digo cuando nosotros a veces predicamos. Es que Dios dice en su palabra, sí, Dios dice, pero yo no lo hago. Sí, solamente son palabras. Pues nos habla aquí la palabra de Dios que los madianitas venían al pueblo de Israel y los despojaban de todas sus propiedades, de todo lo que tenían, del alimento. Entonces ellos estaban ya ocultos, estaban en cuevas, en cavernas, nos dice la palabra de Dios. No es el lugar que Dios quería para sus hijos. Decía, ustedes son mi especial tesoro. ¿Dónde pones un tesoro? ¿Dónde lo pones? No en cuevas, no en cavernas. Dios dice, ustedes serán mi especial tesoro, tendrán un lugar de dignidad, pero por cuanto no obedecieron a Dios, ahora estaban ocultos en cavernas. Dios no los había puesto ahí, ellos estaban ahí a consecuencia de sus decisiones. Imagínate vivir en cuevas y en cavernas. ¿Quiénes eran estos madianitas? Madián era un pueblo inculto, ignorante y despreciado por todos. Israel lo había subyugado anteriormente y hasta cierto punto lo había destruido. Sin embargo, ahora se habían hecho tan fuertes que era un terrible azote para Israel. Cuando tú estudias la palabra de Dios, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de aniquilar a todo Madián, pero los dejó. Hay que se hagan, ya los apantallamos, ya les dijimos quiénes somos. Ahí que se quede. No, aquellos crecieron, tomaron fuerza y ahora están sobre el pueblo de Dios. Y esto nosotros lo podemos entender en la restauración. ¿Cuántas de las veces empiezas la restauración? Empiezas. Y tú crees que con eso ya venciste al enemigo, porque ahora ya te bañas, ya te peinas, ya te cambias, ¿verdad? Ahora ya te sientes bien. Y crees que la restauración es física, pero la restauración es del corazón. Si fuera física, no, en 15 días ya estarías listo. Un buen corte, ¿verdad? Un buen baño, un masajito, 15 días estás listo. Hoy podemos ver, por lo menos los que tienen internet y pueden ver hoy qué maravillas hacen con el maquillaje, ¿verdad? Una mujer en 2 horas la transforma, parece actriz de telenovela. Si esto fuera la restauración, con 15 minutos aquí lo arreglamos y se lo entregamos. Pero la restauración es del corazón. Y empiezas a confiarte, como ya te sientes bien, como ya te ves en el espejo cambiado, bañado, peinado, rasurado, dices, ya estoy listo para la batalla. Pero descuidaste lo importante, el corazón, esa relación con Dios. Y es lo que hizo el pueblo de Israel, se confió. Ellos tenían el poder, tenían la autoridad porque Dios se las había dado.
Pero ellos empezaron a seguir a otros dioses, empezaron a hacer lo que desagrada al Señor. Y por lo tanto ahora, nos dice la Escritura, el Señor los dejó. Se hizo a un lado. Ustedes no me buscan, no quieren nada conmigo, pues entonces vivan sus consecuencias. Y ahora los madianitas estaban sobre de ellos. Fíjate, es una situación terrible. Después de tener en abundancia y pasar a la escasez, a la necesidad y al temor. Es lo que vivía el pueblo de Israel. Y muchas personas que son hijos de Dios están viviendo estas situaciones. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, se han confiado en sus fuerzas. Para los de la casa de restauración, la restauración no está en la apariencia, sino tiene que ser del corazón. Cuando Dios mandó buscar al rey David, el profeta, ¿verdad?, se confundió con uno de sus hermanos. Dijo, este está galán, este tiene porte como de rey. Y le dijo el Señor, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Y a Dios le interesa que tu corazón sea sano, que tu corazón esté firme, que tu corazón le busque. Esto tiene que ver con la verdadera restauración. Varón, no te conformes con la apariencia. Dios no se deja impresionar por tu apariencia. Dios se goza de tu apariencia porque Él te creó. Pero a Él le interesa tu corazón, que verdaderamente pueda ser restaurado. Muchas veces no esperan su tiempo de restauración. Y ese enemigo que empezaste, con el que empezaste a pelear, si no lo aniquilas, se va a levantar contra ti nuevamente. Hacer lo malo es hacer lo contrario de lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada la obediencia y al hombre la desobediencia, ¿verdad? Cuando hablamos de guerra espiritual, a veces me impacta cuando hablamos de guerra espiritual que empiezan a hablar en lenguas y Rambo saca la bazuca y las mejores oraciones pero no, eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual comienza con la obediencia a Dios. Si tú no obedeces a Dios, no puede Dios respaldarte. Y cuando nos habla la Escritura, ¿a qué te estás enfrentando? No te dice que es cualquier cosa. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Y tú crees que porque algún día cantaste la de cansado del camino y ahora ya puedes enfrentar a cualquier demonio? No. Tienes que ser un hijo de Dios y Dios tiene que estar respaldando tu vida. ¿Qué es hacer lo malo? Pues hacer lo que a Dios no le agrada. Y fíjate que algo que nos dice la Escritura ahí en Isaías 15, vamos a ir a Isaías 15:20, es lo que nosotros en la actualidad estamos viviendo. Y como hijos de Dios, nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada. Y te hablé de la obediencia a Dios. Isaías, es 5:20, perdón. Sí. Amén. 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 ¿Cómo empieza? Ay. Ay. ¿Qué es ese ay? ¿Qué es ese ay en las Escrituras? ¿Qué es ese ay? Es una palabra de advertencia. Ay, aguas. Sí, es una palabra de advertencia. Ay, de los que a lo bueno dicen, a lo malo dicen, y a lo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y en nuestros días esto es lo que se está viviendo. A lo malo se le llama bueno. El Señor en las Escrituras te dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y tengo redes sociales, y me gustan las redes sociales. Y cuando entro, ¿verdad?, ahí al Facebook, cuando entro ahí a ver las redes sociales, veo a hombres, a jóvenes ridiculizando a los padres, haciendo videos donde los padres quedan ridiculizados. ¿Para qué? ¿Para que les den un like? ¿Para que les den un aplauso? ¿Para que les reconozcan? ¿Y dónde quedó la Escritura? ¿Dónde queda lo que el Señor dice? Honrarás a tu padre y a tu madre.
no que te burlarás de ellos. Y hoy nos burlamos de ellos. Y hoy vemos esto como algo normal. Y estamos en un tiempo que a lo malo se le llama bueno. Y todavía lo aplaudimos. Y todavía lo reconocemos. ¿Crees que el Señor se goza de todo eso? Estamos en ese tiempo. A lo malo se le llama bueno. El Señor nos invita a ayudar al necesitado. Dios nos habla del amor al prójimo. Y fíjate, esta palabra, a mí me impresiona esto, cuando estudiamos la palabra de Dios, porque muchas de las veces nosotros buscamos la forma de salirnos de los principios de Dios. Dios te dice que tienes que darle al necesitado, pero tú tienes una respuesta bíblica. Pero esto, la salvación, no es por obras, es por gracia. Sí, pero si tienes el Espíritu Santo, tú tienes que ayudar al prójimo, porque es un fruto del Espíritu Santo. No porque sea un mandato de Dios, sino como hijo de Dios, estás para ayudar al prójimo. Pero nosotros queremos escaparnos de los principios bíblicos. Queremos salirnos del orden de Dios. Y la palabra nos va a estar hablando por todos lados, de tal modo que nosotros busquemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces Dios nos habla de ayudar al prójimo y nosotros hemos endurecido nuestro corazón. Vamos ahí a Mateo 22, 36. Mateo 22, 36 al 40. Cuando estés ahí, me dices amén. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, una persona viene y le pregunta, a ver, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es lo más importante de todo lo que tú nos enseñas? ¿Qué es lo mejor? Para irle avanzando, ¿no? Puede ser que tenga intenciones de hacer algo bueno. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo que cuando tú cumples con estos dos mandamientos, estás cumpliendo con toda la ley y con todo lo enseñado por los profetas. Con estos dos mandamientos. Pero amar al prójimo no es cosa fácil. La casa de restauración. Tener a tus hermanos 24 horas al día. Convivir con ellos. ¿Verdad? No es fácil. Y el Señor va más allá. El amor al prójimo. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, a mí me impresiona esta parte, porque dicen, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la homosexualidad, por el pecado de homosexualidad. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por esto. Entonces nosotros podemos captarnos de este pueblo, nosotros no somos este pueblo. O tú puedes decir, es que yo no tengo esta inclinación y por lo tanto soy mejor. Entonces hablar de homosexualidad diríamos que esto sería lo malo y lo bueno es todo lo demás. Sin embargo, la Escritura nos dice que no es así. Vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Estamos ahí? 16, 49. Era un pueblo que estaba pervertido. Y nos dice la palabra de Dios, aquí nos aclara, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y nos da una lista, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi,
las quité. Entonces te estás dando cuenta que este es el mal que había realmente en este pueblo. El pueblo de Sodoma y Gomorra, cuando llegaba una persona extranjera, ellos tenían esta capacidad para humillar a las personas y buscaban los hombres, humillar a los hombres, abusando sexualmente de ellos. No solamente era eso, sino que no ayudaron al prójimo. Se dice que este pueblo tenía árboles frutales y los cercaba, o sea, para que el fruto cayera y se pudriera, pero decían ellos, o sea, no lo compartían con nadie. Y cuando tú lees para los judíos la ley, el Señor decía que tenían que dejar el fruto para aquellos que tuvieran necesidad pudieran comer de ahí. Entonces esos decían, no les vamos a dar, lo cercaban y mejor que se pudra, pero no compartimos con nadie. No había amor al prójimo. Y esto es delicado porque nuestros corazones se están endureciendo. Y cada vez decimos, esto es mío, y es mío, y es mío, y no estoy dispuesto a compartirlo con nadie. Cuando tú le dijiste a Jesús que lo aceptabas como tu Señor, como tu Salvador, el dueño de todo es Él. Veía de un pastor que el Señor le manda por medio de otra persona que le regale un anillo de oro, un anillo muy valioso, muy costoso. Y pues imaginas que llegara alguien y que me dijera, mire, pues Dios me dijo que le regalara este anillo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿No? Me gozaba, gloria a Dios, ¿no? Por ese anillo. Pero después el Señor le dijo, pero no es para ti. Ahora tú se lo vas a entregar a tal persona. No, pues ahí ya no me va a gustar. Tener que compartir. Señor, pues era para mí. ¿Cómo voy a compartir? Y a veces las cosas que el Señor nos da son para compartir. Son para que podamos ser bendición a otras personas. Entonces el pueblo de los Sodoma y Gomorra no ayudaban al necesitado. No le tendían la mano a aquel. Y el Señor dice, cuando vi todo esto, los quité. ¿Qué es hacer lo malo? Hacer lo malo es seguir a otros dioses. Y quiero decirte que Dios es celoso. Dios es celoso. Pero no son esos celos que tú te imaginas, ¿verdad? Como de aquella chica que es la tóxica, ¿no? El tóxico, ¿no? No es esto. Santiago 4:5. Vamos a abrir Santiago 4:5. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios. ¿O qué piensan? Que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿Qué dice? Celosamente. Celosamente. ¿Sí? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela. Dios te anhela celosamente. Dios no quiere que sigas a otros dioses, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu Dios. Y te anhela celosamente. ¿Puedes entender este celo de Dios? Este amor que Dios tiene por nosotros. Y en Isaías 42:8 también te habla, ¿verdad? Que Dios es celoso. ¿Ya estamos ahí? Isaías 42:8. ¿Cómo empieza? Dios, este es mi nombre. Aquí estamos ahí, muy bien. Dice, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ¿qué dice? A esculturas. Cuando nosotros recurrimos a otros dioses o esculturas, estamos ofendiendo a Dios. No necesitamos más. Con Dios es suficiente. Entonces el Señor es celoso de nosotros. Cuando nosotros buscamos a otros dioses, entonces estamos haciendo lo que al Señor le desagrada. Es fácil desobedecer a Dios. Si no hay dirección, si no hay guía, solo me dejaré llevar por mis instintos y puede ser que me pierda.
Hoy es fácil decir, ¿no? Es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso, es que tengo la corazonada. No, tienes que seguir a Dios. Y hablar de ministerio es importante, es uno de los textos que nosotros regularmente ocupamos. En Efesios 4, 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Nos dice la Escritura, y Él mismo, o sea Dios, Jesucristo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y Él es el que los constituye, y no solamente para que le den el diezmo, no solamente para recibir ofrendas, no solo para que se le dé el reconocimiento, no solo para que se le dé lugar de liderazgo, sino hay un propósito de parte de Dios. Y en el versículo 12 te dice cuál es el propósito de Dios. Dice, a fin de perfeccionar. En otras versiones dice, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el ministerio. Para eso el Señor nos da ministerio. No para tomar autoridad solamente, sino para enseñar, para capacitar a otros, para que sigan la obediencia al Señor. Y dice el Señor en su palabra, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, porque es donde nosotros tomamos la instrucción de lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es importante. Queremos vidas de éxito, en mi razonamiento, en mi parecer, y Dios no está de acuerdo con esto. Ahí en el último versículo que leímos, jueces, se dice en el versículo 6, dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Clamaron a Dios. Clamaron al Señor. Cuando estás pasando un momento difícil, cuando estás pasando un momento de desesperación, cuando sientes que ya no la vas a hacer, es necesario clamar a Dios. ¿Dónde quedó tu ganancia? ¿Dónde quedó todo el dinero? Hay personas que trabajan más de lo necesario, trabajan sus 8 horas y hacen horas extras y dicen, ¿y dónde está la ganancia? Hay personas que tienen negocio y no prosperan. Hay personas que están pasando necesidad y aún están endrogados. ¿Y dónde quedó el Dios de amor, el Dios de misericordia? Porque esta palabra que el Señor le dijo a Israel, ustedes serán mi especial tesoro, después la encuentras en el Nuevo Testamento. Y esto es para los hijos de Dios. Y el especial tesoro de Dios, pidiendo prestado, y el especial tesoro de Dios, pasando necesidad y oculto en cuevas y en cavernas. ¿Será que algo no estamos haciendo bien? Y el pueblo dice, clamó al Señor. Y clamar al Señor es precisamente buscar su dirección. Cuando nosotros conocemos la misericordia de Dios, tendremos que confiar en el Señor. Ahí vamos a 2 de Corintios 8:9, y esta si la puedes subrayar para que la tengas presente siempre. 2 de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿qué dice? Se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza, ¿qué dice? Fueran enriquecidos. Entonces solamente son palabras o es una promesa de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que se esté pasando la necesidad? Algo no estamos haciendo bien. Tenemos que dar también a Dios lo que le pertenece. Y hablar de este tema es empezar con conflictos. Dar a Dios lo que pertenece. El diezmo es un tema de debate en nuestros días. Los cristianos dicen que no se ha de dar el diezmo, porque eso era para el pueblo de Israel. O sí, eso era para el especial tesoro. Yo no soy del pueblo de Israel, yo no tengo que participar del diezmo. No, yo no puedo entrar. Eso era para los judíos.
Si no debes dar el diezmo porque no eres judío, no eres israelita, lo debes de dar por el orden de Melquisedec. ¿Y quién era ese Melquisedec? Ahí en Génesis 14, 20 nos dice quién era ese Melquisedec. Porque quiero decirte que en ese momento, cuando estamos hablando de Melquisedec, aún no entraba la ley. Aún no entraba la ley, aún no se había dado la ley sobre el diezmo. Ahí en Génesis 14, 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo. ¿Cómo le dio los diezmos si no había una ley? Y tú te vas a dar cuenta que él, a Melquisedec, ¿quién era este Melquisedec? Era una figura del Señor Jesucristo. Tú lo vas a encontrar en Hebreos, lo vas a encontrar en los Salmos. Era una figura del Señor Jesucristo. Era una teofanía. Y le está entregando los diezmos de todo el botín. Si él no se quedó con nada, porque si tú lees todo el texto te vas a dar cuenta que él no se quedó con nada, pero a Melquisedec le dio el diezmo. ¿Por qué no le dio el 15 o por qué no le dio el 8? ¿Por qué el 10% de todo? Y hay quienes todavía en el debate te dicen, pero nada más esa vez dio el diezmo, no siempre. Bueno, porque la Escritura no nos habla más acerca de él. Pero ahí nos dice que a Melquisedec se le dio el diezmo de todo lo que tenía. También lo vemos en Génesis 28, 20, todavía no entraba la ley. 18, 20. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué nos encontramos con esto? Porque es lo que a Dios le agrada. Y Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Dios tiene que tratar con nuestra economía. Es importante. Pero también tenemos otro texto. Y aquí es importante. Ahí en 2 de Corintios 9, 7. Amén. Es uno de los argumentos que nos dan para no diezmar. 1, 7. 2 de Corintios 9, 7, perdón. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no te está hablando de diezmo. Y entonces te dicen: pues ya ves, aquí el diezmo no es para nosotros, eso era para el pueblo de Israel, porque aquí dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero tienes que leer todo el texto para entender que esta era una ofrenda para la iglesia, para otra iglesia. No era para la iglesia donde se estaban nutriendo de la palabra. Esto era algo que tenían que dar para otra iglesia. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, pues conozco su buena voluntad, de la cual ya me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparando desde el año pasado, y su celo ha estimado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y los hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida,
para que esté lista como ya de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la ofrenda que se tiene que dar. Estamos haciendo una ofrenda misionera para el proyecto de Pachuca. Una ofrenda que se entiende que nosotros pudiéramos buscar los medios para levantar el proyecto de Pachuca. Y las 2 veces que hemos hecho ofrenda, no nos sale ni para la gasolina. No se completa ni para la gasolina. Y esta es la generosidad de la que el Señor nos habla. Nos gozamos allá con los hermanos, con los niños, cantando, alabando, glorificando el nombre de Dios. Pero ¿dónde está la iglesia que participa? ¿Dónde está la iglesia que apoya en el ministerio? Vamos a leer Jueces 6, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y yo dije, dice, y les dije, yo soy el Señor su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y Dios está diciendo, no han obedecido a mi voz. No es que el poder de Dios se haya acabado, no es que el poder de Dios haya disminuido. Dice, ustedes no me escucharon. Y el Señor les está recordando de dónde los había sacado. Ustedes eran esclavos en Egipto. Ustedes vivían con pobreza, con necesidad, y yo los saqué de ahí. Y los llevé a una tierra donde fluye leche y miel, pero no han escuchado mi voz. Y el Señor quiere restaurar nuestras familias, quiere sanar nuestros corazones, pero tenemos que estar escuchando la voz. Y el Señor aquí les envía un profeta, y el Señor te ha enviado mucha gente a hablarte del plan, del propósito de Dios para que seas prosperado, pero no queremos oír la voz de Dios. Dios aún te está llamando, solo quiere que reflexione sobre lo mal que has hecho. Vamos a Jueces del 11 al 16. Voy a ir un poquito más rápido para poder terminar. Jueces 6, 11, 16 dice: vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Cuando ves aquí que la palabra, cuando encuentras el ángel del Señor, cuando ves algún texto que dice el ángel del Señor, es una teofanía. Está hablando del Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo. Este ángel del Señor es el Señor Jesús. Por eso no puedes decir que Él fue creado. Él ha existido siempre. Desde Génesis lo encuentras. Y aquí te dice, ¿verdad?, que vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sí? Estaba aquí, nos habla ya, vamos a empezar a ver quién era este Gedeón. Dice, él estaba sacudiendo el trigo en el lagar, estaba escondiendo, o sea, sacudía para esconderlo, no sé, que vinieran los madianitas y se lo llevaran. Versículo 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿quién es el ángel del Señor? El Señor Jesucristo. Se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Varón, ¿qué dice? Esforzado y valiente. Este estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, tenía temor, pero el Señor le dice, varón, esforzado y valiente.
Sí tenía temor, porque el Señor le dice que es un varón esforzado y valiente, porque el Señor lo había creado, y el Señor te ha creado, y el Señor te dice varón esforzado y valiente. Yo sé hasta dónde tienes la capacidad. Tenía temor, y muchas veces el temor te va a paralizar. Vas a pedir trabajo y tienes miedo de que te digan que no, y mejor te regresas. Quieres hacer algo y tienes miedo. El temor nos paraliza. Entonces, y el Señor aquí le dice a este varón esforzado y valiente, versículo 13, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, o sea, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo, o te estoy enviando yo? ¿Verdad? Esto es importante. Él sí se está quejando de que toda la nación está pasando una situación difícil. El Señor dice: sí, aquí estoy, va a haber libertad, pero tú vas a pelear esa batalla. A veces quieres rescatar a la familia, pero quieres que Dios te las traiga hasta la puerta de la casa. Y el Señor dice: no, usted va a ir por ellos. Tiene que restaurarse, tiene que sanarse, tiene que capacitarse para ir por su familia, porque no va a ir solo, dice el Señor. Yo voy a ir contigo. Y eso es una promesa de parte de Dios. Versículo 14. Dice: y mirándole, ¿quién? Jehová. Y mirándole Jehová. ¿No dijimos que era el Señor Jesús? ¿No dijimos que era Jesucristo ese ángel? Porque es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Tienes argumentos para decir al Señor que tú no puedes alcanzar a tu familia? ¿Que tú no los puedes levantar? ¿Que tú no los puedes sostener? Ah, Señor, es que soy un pobre alcohólico. Ah, Señor, es que fui drogadicto. Y el Señor te da la promesa en el versículo 16. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tú los vas a derrotar, dice el Señor, porque yo voy contigo. Y eso es una promesa de parte de Dios. Pero el Señor te dice en qué momento. No es cuando tú quieras. Dios va a actuar cuando Él lo ha decidido. Fíjate, el nombre de Gedeón significa guerrero poderoso. ¿Sí sabes qué significa tu nombre? Mi nombre, Hijo de Dios. ¿Sí? Cada vez que dicen tu nombre, pues están declarando lo que significa. Gedeón, guerrero poderoso. Dios nos ve con amor y sabe todas las cosas de que somos capaces. Él nos formó, Él nos creó. Gedeón tenía miedo. Como muchas veces nosotros sentimos temor. Muchas veces tienes temor a que haya recorte de personal. Tienes temor de recibir una mala noticia. Gedeón pregunta: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? El Señor le mostró todo su poder, pero le dice que Él tiene que enfrentar a los enemigos. Seguramente, cuando el Señor le dice: vas a vencer a todos tus enemigos, no creo que haya sido fácil, seguramente pasó saliva, ¿no? El club. No te habrás equivocado, Señor. ¿Cómo puedes confiar en mí si soy de carne, si soy de hueso? ¿Cómo puedes confiar? ¿Cómo puedes poner tu confianza en mí? Ciertamente puedo decirte que todo este proceso de la casa, apenas tenemos 5 años, y el Señor me ha llevado por momentos que ni me imaginaba. Yo decía: Señor, pues
Solamente quería predicarles en tu nombre. Y hay que ir al SAT y pasar los nervios de estar en el SAT. Y que te hablan del IAPA. Y que te hablan de acá, y que hay que ir acá y estar en, Señor, pues si yo nada más quería predicar tu nombre, ¿no te habrás equivocado? ¿No será otra persona que tenga más capacidad? Y el Señor dice, a ti te he escogido, yo voy contigo. Y esa es una promesa que el Señor nos da y nunca nos dejará avergonzados. La esperanza que debemos tener es que Dios va con nosotros y le dice que Él los vencerá como si fuera un solo hombre. Y bueno, pues tú lo puedes leer fácil, pero si sigues leyendo, te vas a dar cuenta cómo Dios da la victoria. Una victoria increíble del ejército. ¿Sabes cuántos eran del ejército de Gedeón? 300. Bueno, no, empezaron 32,000. Pero el Señor dijo, son muchos para vencer. O sea, no les van a echar un montón, que sean menos. Y el Señor dijo, con 300 está bien. Con esos 300 van a poder vencer a los madianitas. ¿Y cuántos eran los madianitas? Nada más eran 135,000. Nada más. 300 contra 135,000. O sea, que les tocaban 400. Que te digan, te vas a aventar un tiro, nada más con 3. No, pues eso no es legal. Ahora con 450, por cada uno nada más tenían que derrotar a 450. Para el hombre imposible. Pero Dios tenía su plan y Dios no iba a dejar avergonzado a su pueblo. Dijo el Señor, yo voy contigo, pongo mi nombre que yo voy contigo. Mi nombre queda como garantía de que vas a ganar. Y si hay que rescatar algo, el Señor dice, yo voy contigo, tú no estás solo, tú no estás sola. Vamos a pelear. ¿Cuántos se han levantado contra ti? ¿Cuántos enemigos quieren verte derrotado? ¿Cuántas personas quieren verte nuevamente en el alcohol, en las drogas? ¿Cuántos? Tal vez muchos. Y aquellos que les hicimos daño, ¿verdad? Porque cuando andábamos en la fiesta, a mucha gente le hicimos daño. Les ganaste con sus cosas. Y todavía quieres que te bendigan. Muchos de ellos te dicen, mejor ya hasta aquí que llegues. Adiós. Pero fíjate, hay una promesa de parte de Dios. Romanos 8, 31 y 32. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 31 y 32. ¿Vamos ahí? Dice, pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios ha dado a su Hijo. Dios no escatimó a su Hijo Jesús. Era lo más hermoso que tenía y por amor a ti, por amor a mí, nos lo dio. ¿Qué nos puede negar? Y si tú no vives las promesas de Dios es porque algo estás haciendo mal.